aquí en estudio con el análisis. Profesor Magallanes, una preocupación tiene que ver con estas propuestas, estas ideas que van surgiendo de privatizar lo que hoy en día es del pueblo, es del Estado, y lo que representa sin duda una gran diferencia en el bolsillo de todos los usuarios y usuarias. Estamos hablando del servicio de telefonía nacional, del servicio de energía eléctrica, de otras empresas, incluso hasta la misma PDVSA, la estatal petrolera, que es la niña más bonita que se tiene por parte del Estado y por parte de los mismos habitantes de Venezuela. Sí, efectivamente, digamos, creo que es un error por parte de la oposición interpretar esta victoria, digamos, como una victoria absoluta, es decir, una victoria que significaría la derrota definitiva de los sectores que hasta hoy día han sostenido el proceso de cambio político en Venezuela. Creo que sería errado porque, digamos, la ventaja electoral no se traduce necesariamente en una ventaja completa, ¿no? Puesto que si le sumamos un poco quienes se abstuvieron a pesar de la alta participación electoral que hubo en estas elecciones, más o menos el país sigue dividido mitad y mitad. Entonces, digamos, en esas condiciones, mal podría la derecha pretender poner en práctica un plan, digamos, que implique revertir absolutamente las conquistas en términos de derechos y de avance social, e incluso avance en organización política de los sectores sociales en Venezuela. Creo que no habría condiciones, no habría posibilidades para eso, que un intento de la derecha en ese sentido, pues movilizaría a los sectores populares en defensa de aquellas medidas, de aquellas acciones que le benefician. Y como usted menciona, un aspecto que tiene que central es lo que tuvo que ver con el rescate de la industria petrolera nacional, que es la riqueza más importante, considerada individualmente, que tiene Venezuela, además obviamente sus recursos humanos, ¿no? Y pretender privatizar la industria petrolera tiene consecuencias regresivas desde el punto de vista de la distribución del ingreso, porque significaría quitarle a los más para darle a los menos. Una cosa que no tiene ninguna legitimidad ni ningún sentido desde el punto de vista económico ni democrático. Entonces, mal podría apoyar el pueblo venezolano una reforma de ese tipo que implique quitarle lo que ha recuperado especialmente durante estos años, que es la posibilidad de asumir un mayor control de los ingresos petroleros y distribuir esos ingresos petroleros en beneficio de las mayorías. Y hay quienes critican que eso sea así, que la fórmula sea así, el ingreso petrolero para entregárselo a las masas, a los que más necesitan. Derivado, por ejemplo, en que en la Gran Misión Vivienda Venezuela, 900.000 viviendas entregadas a los más pobres de esta nación suramericana, es un buen ejemplo de qué se hace con ese recurso. Pero ¿qué llama la atención que también eso sea criticado? Sí, digamos, en mis clases en la universidad yo un poco me gusta hacer notar esa paradoja, porque generalmente los sectores empresariales, los sectores económicos poderosos, digamos, no critican cuando el Estado subsidia la actividad privada, pero critican cuando el Estado se atreve a darle un plato de comida o elevar los niveles de educación de la sociedad. Entonces, es absurdo que se critique la actividad del Estado de defender, de fortalecer, de colocar al individuo en condiciones de valerse por sí mismo, de poder ser autónomo. Es decir, obviamente la acción del Estado tiene que orientarse a defender a los que menos tienen, no a los que más tienen. Y es absurdo entonces que los sectores empresariales pretendan colocar en una situación ética superior aquellas medidas que favorecen al sector del capital, al sector empresarial, por encima de aquellas que favorecen a los sectores sociales que nada tienen. Y usted sabe, profesor Magallanes, que eso es exactamente lo que sucede en los países que tienen esta visión absolutamente capitalista, marcada por las grandes corporaciones financieras. Recuerdo el caso de España. ¿A quiénes salieron a proteger? A los bancos, pero están desahuciando y siguen haciéndolo a miles y miles de personas, les están quitando sus casas. Así que los bancos se van convirtiendo en grandes inmobiliarias. Efectivamente, en España y en otras ocasiones, en el pasado en Venezuela, se protegió a los banqueros por encima de los endeudados, por ejemplo. España decidió darle ayuda a los banqueros que quebraron los bancos y luego se robaron las ayudas que les daba el Estado, y en lugar de proteger a las personas
que no podían pagar sus créditos, o en lugar, por ejemplo, hoy día se castiga a las personas que comen de la basura o que reclaman sus derechos en España en vez de reclamar, digamos, estos grandes delitos. Eso demuestra en gran parte cuál es la naturaleza de ese Estado. Entonces, se presenta como antidemocrático, como autoritario, un Estado que defiende a los pobres, y por el contrario se presenta como democrático un Estado que defiende a los más ricos. Digamos, eso pensándolo detenidamente, un poquito nada más, bastaría para reflexionar acerca de las reales pretensiones de quienes presentan al gobierno venezolano como un gobierno autoritario. En este fin de semana leí un tuit de alguien que me llamó mucho la atención y sin duda que vale para traerlo a colación, que decía, qué sorpresa lo que pasa en Venezuela, un dictador, una dictadura que reconoce resultados, una democracia, unos demócratas que no reconocen resultados o reconocen solamente cuando ganan, porque si no cantan fraude. Es el mundo al revés. Y sobre ese tema específico de los resultados, ¿será que alguien realmente habrá votado para que le privaticen esas empresas? Eso es difícil de creer, resulta realmente inverosímil de creer. Sí, efectivamente, el voto en Venezuela fue más bien un voto que se dio el 6 de diciembre pasado, fue un voto fundamentalmente un voto castigo, es decir, la gente votó un poco por cansancio en contra de una situación, digamos, la que se sentía agobiado, ¿no? Y sentía que no había suficientes respuestas para mejorar esa situación, más que a favor de un programa que además era totalmente desconocido por parte de los candidatos de la oposición. No olvidemos que la estrategia de la oposición fue ocultar efectivamente quiénes eran sus candidatos y cuál era su programa, y se montó exclusivamente sobre la base de ese descontento. El cálculo de la oposición fue básicamente que ese descontento era suficientemente fuerte como para asegurarle una victoria y que no debían hacer absolutamente nada más. Es decir, ni tenían que difundir cuáles eran sus verdaderas pretensiones, ni tenían que difundir cuáles eran sus candidatos. Y en esa situación ocurrió la victoria de la oposición. Entonces, mal podría interpretarse como un respaldo de la población a un programa que desconocía, ni siquiera unos candidatos que también desconocía. Si producto del desconocimiento no puedo ir a ejercer ese derecho al voto. Y las cartas en todo caso ya están puestas sobre la mesa, ya se sabe cuál es su propuesta, ya se sabe qué es lo que quieren hacer. Sí, algunos, digamos, lo han dejado claro ya, pretenderían reformar la ley del trabajo, pretenderían revertir un conjunto de logros sociales, incluso colocar al gobierno en una situación económica más difícil, impidiéndoles obtener ingresos, promover, digamos, un debilitamiento del Estado central a través de medidas como la descentralización. Pareciera un poco que va por allí la cosa. Sin embargo, ese programa que pretende implantar la derecha desde la Asamblea, no, digamos, no se produce en un vacío social, y tiene que tomarse en cuenta eso, que ellos no tienen el respaldo absoluto, ni siquiera significativamente mayoritario en la sociedad venezolana, y cualquier intento por revertir logros y medidas que la sociedad siente como suyas generará una respuesta en contra, ¿no? Claro, sin duda que así es. Una última reflexión para despedirlo. Esto también, digamos, en este mundo en el que usted se mueve desde lo académico, ¿qué reflexiones produce, qué ideas genera, qué preocupaciones se plantea allí, justamente en ese mundo académico que no se puede desligar de ninguna manera de la sociedad en general venezolana? Sí, como usted dice, no se puede desligar. Lamentablemente el mundo académico está más o menos también como la situación en la sociedad, pues digamos hay opiniones desiguales. Lo que no es malo de por sí, lo malo es pretender validar esas opiniones diferentes, desigual, normal que existen en la sociedad a través de medios que no son legítimos, ¿no? Entonces eso es lo injusto, ¿no? Cuando se politiza, digamos, excesivamente la academia también, ¿no? Donde no hay espacio un poco para expresar estas ideas diferentes. Entonces creo que lo conveniente es que se exprese estas ideas diferentes acerca de lo que debe ser el proyecto nacional, pero dentro del marco de las instituciones y de los mecanismos que tenemos legítimos para expresar esas diferencias, y que se convoque regularmente, como se hace, al pueblo venezolano para que decida a dónde quiere ir definitivamente, ¿no? Y que sea, digamos, el pueblo venezolano expresándose de la manera como lo demostró el 6 de diciembre, de manera pacífica, institucional, que decida hacia dónde quiere hacer. Y hay cosas, por ejemplo, que todavía están pendientes por hacer que habría que hacer, ¿no? En ánimo de construir una sociedad
siempre más democrática, más solidaria y más justa. Por ejemplo, está pendiente lo de la creación del Sistema Nacional de Salud, está pendiente lo de la creación de una base firme para el sistema de seguridad social en Venezuela, que sea solidaria, que incluya más gente. Bueno, ahí se ha hecho grandes esfuerzos, pero hay que crear una base financiera más estable para eso. Hay que, digamos, industrializar el petróleo efectivamente, no solo producir petróleo crudo. Bueno, y hay una cantidad de cosas todavía pendientes. Yo creo que hacia esa agenda positiva es que se debería orientar la Asamblea y no a una agenda revanchista en la que no hay condiciones políticas para viabilizarla, ¿no? Y hacia allá han dicho los diputados revolucionarios que van a seguir trabajando. Lo que pasa es que resulta también bastante complejo, incluso para el mismo Ejecutivo, trabajar cuando se generan tantos frentes de combate, de lucha, que no permiten avanzar en lo que realmente necesita el país. Profesor, y le dejo una invitación abierta para que revisemos desde la academia sobre estas mismas situaciones que se vienen registrando, que también permean lo político y la polarización que pueda registrarse en algún momento en Venezuela. Así que lo dejo la invitación abierta para que la próxima conversemos de eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, como siempre, por acompañarnos. Muy bien.